algunos hemos visto antes en la reunión que hemos realizado de afiliados simpatizantes. A otros, pues bienvenidos a la conferencia de Juan Pina, presidente del PEDIP. Como sabéis, trataremos el tema del nacionalismo, modelo territorial y las propuestas de secesión desde un punto de vista liberal. No me extenderé mucho porque hoy lo importante que presentará es él. En cualquier caso, si tenéis dudas, queréis conocer más sobre las ideas del partido en otros temas, tenemos unos cuantos folletos informativos por allí y hay un primer capítulo del libro de Jorge Balín, que también estaba por aquí hace un rato. Allí. Hemos puesto ahí el primer capítulo por si alguien quiere empezar a leérselo y luego comprárselo. Y pues nada, cualquier cosa estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. Y luego Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Ante todo quiero agradecer a Rubén Sandamil y a la ejecutiva del PELIP catalán su invitación para estar aquí con vosotros esta tarde y para compartir. No sé si se me oye bien o preferís que use el micrófono. Bien. Pues para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre este tema, esta cuestión que es tan candente. Es sin lugar a dudas una cuestión que parte por la mitad a la sociedad catalana, a la sociedad española, a nuestra clase política, a las más diversas instituciones, al tejido empresarial, a la sociedad civil, pero que creo que no debe no debe dividir ni separar a los liberales. El título de la conferencia no es mío, es el que me ha propuesto nuestra ejecutiva de Cataluña y me parece muy acertado, porque habla de un punto de vista liberal. Es evidente que puede haber otros puntos de vista de otros liberales. Esta tarde voy a expresar mi propia visión del problema junto a la posición oficial del PELIP, que trataré de expresar de la forma más adecuada posible y que en cualquier caso se encuentra recogida en nuestro documento del 21 de septiembre pasado, que es fácil de encontrar en el sitio web del partido. Creo que en general ya conocéis esa posición política del PELIP sobre esta materia, y que después entraré a explicar más detenidamente. Solo quiero adelantaros que se nos ha dicho de todo, que somos demasiado modernos, que el mundo actual sigue organizado en estados y que estos responden al concepto de soberanía nacional, que somos demasiado visionarios y que eso nos aleja de la realidad política. Hay, por supuesto, liberales que conjugan su liberalismo con una visión diferente de toda esta cuestión, sobre todo entre aquellos liberales que han abrazado corrientes de hibridación del liberalismo con el conservadurismo o con la socialdemocracia, los liberal-conservadores y los social-liberales respectivamente. Debo recordar que el PELIP es un partido liberal bastante purista o bastante radical, si queréis, en su visión del liberalismo, porque pensamos que esas hibridaciones con unos y otros no han funcionado, han reducido la influencia del liberalismo políticamente organizado y a la postre solo han servido en los últimos 30 años en España y en los últimos 60 en el resto de Europa para robustecer a nuestros adversarios ideológicos. Por ello, esta tarde comenzaré mi reflexión desde el mundo de las ideas políticas para luego aterrizar en el problema concreto que tenemos entre manos. Empezaré, por tanto, contraponiendo el pensamiento nacionalista con el individualismo político que representamos los liberales, radicales y libertarios, para abordar después el encaje auténticamente federal de nuestro modelo territorial y terminar analizando las propuestas de secesión política que están sobre la mesa de debate en estos tiempos. Antes de empezar con esta primera parte, que como vais a ver, es lógicamente, como no podría ser de otra manera, muy crítica con el nacionalismo, que es una ideología colectivista, sí quisiera decir que, yo mismo tengo muchos amigos en liberales en Convergencia, Divergents, ¿no? Seguramente hay alguno en la sala, y me gustaría que se tome cabalmente lo que voy a comentar, que es una crítica muy fuerte al nacionalismo como ideología, no necesariamente a nacionalistas concretos que en estos momentos puedan estar en partidos concretos, ¿no? Y me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. Imaginad que no hubiera países ni fronteras, ni tampoco religiones, nada por lo que morir o matar. Seguramente habréis reconocido esta frase. Son unos versos de la canción Imagine de John Lennon, y como una imagen vale más que 1000 palabras, yo os invitaría a cerrar los ojos e ilustrar esa frase, ingenua y valiente al mismo tiempo, con el icono que os parezca más adecuado. Y seguramente a muchos de vosotros os pase lo que a mí mismo. Y lo primero que os venga a la cabeza para ilustrar esa frase sea la Tierra vista desde el espacio. Esa imagen da una idea de la fragilidad, de la pequeñez, de la interrelación y de la unicidad de nuestro planeta.
Esa imagen es un canto a la especie humana. Y esa imagen solo es posible desde hace unas cuantas décadas, porque es producto del progreso tecnológico humano. Esa foto solo es posible gracias a la ciencia y a la tecnología derivadas del triunfo definitivo y maravilloso de la razón sobre el oscurantismo de los mitos y de las creencias místicas. Es posible gracias al genio individual de miles de investigadores y de tecnólogos que cooperaron voluntariamente, cada uno en persecución de sus propios fines, incluyendo el objetivo legítimo de lucrarse, de obtener beneficio material o de vivir mejor. Es posible esa imagen porque todos ellos dejaron a un lado los miedos atávicos de nuestra especie y comprendieron que el asentamiento de verdades solo puede basarse en la deducción y en la comprobación racionales. Los liberales hemos contribuido históricamente a ese triunfo de la razón y creo que debemos seguir haciéndolo. La razón, en palabras de Ayn Rand, es la herramienta básica de los seres humanos para sobrevivir. La razón está íntimamente ligada a la esencia misma del liberalismo. El liberalismo surgió para liberar a las personas del peso asfixiante de la tradición y del misticismo impuesto. Surgió para liberarnos del sometimiento automático a reyes y estados, para liberarnos de la sujeción a esquemas sociales de castas y compartimentos estancos sin opción a la movilidad social. El liberalismo es una corriente revolucionaria que puso patas arriba el antiguo régimen y prácticamente por primera vez en la historia humana afirmó el valor del individuo soberano de su vida y de su libertad, una libertad sin más límites que la de cada uno de los demás individuos. Una libertad que solo es posible en un marco de propiedad y de razón. Hace poco circulaba por Facebook precisamente esa imagen de la Tierra vista desde el espacio y a su lado había otro globo terráqueo, pero este compuesto por banderas de países, o mejor dicho, por banderas de estados. Las banderas son esos rectángulos de tela de colorines que sirven para decorar las fachadas de los hoteles y los techos de las casetas de fiesta mayor. Sirven también para cubrir ataúdes, y esto es bastante frecuente porque el Estado mata mucho. Los soldados las besan o se ponen muy tiesos al cuadrarse ante esos trozos de tela. Los jefes de Estado bajan la cabeza a su paso. Y no son pocos en pleno siglo XXI los hombres y mujeres de bien que incomprensiblemente darían su vida, o la de otro, más probablemente la de otro, por estos iconos arcaicos. Pero volvamos a los dos globos terráqueos, el fotografiado desde el espacio y el compuesto por banderas. Debajo de la primera imagen decía la Tierra vista por un liberal, y debajo de la segunda ponía la Tierra vista por un estatalista. Y yo no puedo estar más de acuerdo. La primera imagen me produce esperanza, me reafirma como miembro de nuestra especie. Y la segunda me recuerda que la humanidad todavía está bastante lejos de haberse desprendido de la irracionalidad. Y a mi juicio, el exponente máximo de esa irracionalidad en el terreno de las ideas políticas, sociales y económicas es el colectivismo. Y para mí, el nacionalismo, cualquiera que sea la nación idealizada, tiende a ser una forma de colectivismo. El concepto mismo de nación o de patria, o de pueblo, o de clase, es una entelequia que tiene unos orígenes bastante místicos. Flaubert escribió que el nacionalismo es de una estupidez feroz, pero yo creo que fue bastante ingenuo, porque el nacionalismo desde luego puede ser feroz, pero no es estúpido. Puede haber estupidez entre sus seguidores más ciegos, nunca entre sus dirigentes y beneficiarios. En realidad el nacionalismo, en estado puro, hablo siempre del nacionalismo teórico como ideología, no de la concreción en partidos concretos o en personas concretas, es la estrategia más inteligente de los estatalistas de cualquier color político para que la mayoría se someta voluntariamente, para que acepte e incluso reclame un Estado grande y poderoso, que obviamente gestionarán ellos. En palabras de George Orwell, el nacionalismo es inseparable del ansia de conquistar el poder para la nación en la que uno ha decidido ahogar su individualidad. En otras palabras, el nacionalismo es profundamente estatógeno, generador de Estado. Los peores totalitarismos de la historia, es necesario recordarlo, fueron impuestos mediante grandes dosis de nacionalismo. La exaltación del mito nacional acompañó, por supuesto, al nazismo, al fascismo, al franquismo, pero también a las dictaduras comunistas, por más que en sus orígenes hubieran reivindicado un internacionalismo que pronto quedó reducido a un lugar común de sus proclamas. El nacionalismo es consustancial también a los partidos ultrarreligiosos en países con confesiones religiosas muy diferentes,
incluso cuando se declaran humanistas o universalistas. Y el nacionalismo siempre ha sido un factor esencial de los populismos de todo tipo, desde el peronismo argentino al chavismo venezolano, desde el gaullismo francés al régimen serbio de Slobodan Milosevic. El nacionalismo es fácilmente adaptable por cualquier corriente de pensamiento y le aporta robustez y resiliencia, es decir, capacidad de reponerse a los problemas. Esto se debe a que el mito nacional, cualquier mito nacional, hablando en abstracto, está construido sobre los instintos quizá más bajos, pero también los más primarios y eficaces de nuestra cultura. La seguridad del agrupamiento gregario bajo el liderazgo paternal del jefe o del chamán. La confianza en las normas y decisiones de ese jefe o chamán, el anhelo de recibir su reconocimiento y el temor a su castigo. La puesta en común de los recursos en el seno de la comunidad, inicialmente voluntaria, hoy en día coercitiva. El temor a lo desconocido, a lo lejano, a los dioses que el jefe o chamán invoca, interpreta y representa. Ahora el dios representado es la soberanía colectiva expresada en las urnas. Y sobre todo el temor y el odio, hábilmente fomentados por el jefe o chamán, a los otros, a los no miembros de la comunidad. Recordad la serie de televisión Perdidos. Los otros, los ajenos a la comunidad propia, personifican el terror irracional, el objeto de todos los temores del ser humano. La idea misma de nación es la sublimación de todos estos instintos para construir con ellos una robusta estructura política, por supuesto centralizada y jerárquica. Los individuos de una nación son meros ladrillos para edificarla. Se les supone creyentes fieles en el mito nacional. Se les exige alinearse con los patrones culturales de la nación. Se les premia por propagar y exaltar el mito nacional. Se castiga a los pocos que cuestionamos ese mito nacional. Y se tiene por malvados a quienes se atrevan a promover un mito nacional alternativo. El dictador portugués António de Oliveira Salazar lo resumió como todo por la nación, nada contra la nación, ocultando que lo que así se alimenta es en realidad el Estado. El mito de la nación extrapola al conjunto de la sociedad las características propias de la familia nuclear o de la familia extendida, características que ya habían pasado al clan, a la tribu. Cada rol de la unidad familiar tiene su expresión en la nación, y lo terrible es que la figura de la cabeza de familia, del cabeza de familia, se reserva al rey, al Estado. Y por muy democrático que llegue a ser ese Estado, sigue siendo hasta hoy temido y venerado como la institución de la autoridad, que es lo que es en realidad, cosa que obviamente le viene como anillo al dedo a los estatalistas. El romanticismo del siglo XIX idealiza la nación y se obsesiona por cristalizarla en el tiempo, para que en adelante permanezca prácticamente inalterada, como si las naciones no fueran constructos humanos que aparecen en un momento de la historia, se mezclan, sucumben, caen, decaen, triunfan, fracasan, se vuelven a levantar, se fusionan, se subdividen y al final desaparecen. El romanticismo traza un paralelismo irreal pero eficaz que dota a la nación de atributos humanos. La capital de la nación es la cabeza o el corazón. La periferia, pues ya es menos importante, puede sacrificarse en caso necesario, aunque dolerá muchísimo. No son pocos los nacionalistas españoles que sienten la posible pérdida de Cataluña como la amputación de un miembro, o los nacionalistas catalanes que verían de la misma manera la pérdida de alguna porción del territorio, o que perciben así al Rosellón, por ejemplo, o la mítica ciudad del Alguer. El ejército son los brazos poderosos de la nación, que protegen a todos sus integrantes. El Estado es la columna vertebral que articula ese cuerpo-nación. El Estado inculca en los ciudadanos que todo el cuerpo-nación debe pensar en una sola lengua, rezar a un solo Dios, obedecer a un solo cerebro. Esto lo resumió perfectamente un lema terrible que todos conocéis: Ein Volk, ein Führer, ein Reich. O en España, una, grande y libre. Fijaos que lo de libre va al final, y no se refiere precisamente al individuo. Y que lo que más importa al autor del eslogan no es ni siquiera la grandeza, sino la unidad. Los mismos falangistas, autores de ese lema, decían que preferían una España roja a una España rota. Es decir, preferían someternos a todos al régimen que más odiaban antes que permitir que una parte de la población pudiera llegar a extinguirse. Ese es el nacionalismo. Así pues, la apisonadora de la uniformización cultural y social es consustancial al nacionalismo. El Estado no quiere complejidad ni pluralidad porque eso le complica las cosas. Le resulta más fácil y más seguro homogeneizar a la población.
Por ello, los estados nacionales discriminan unas lenguas frente a otras, alientan unas expresiones artísticas y culturales refrenando la pujanza de las opuestas, se alían con una jerarquía religiosa en detrimento de las contrarias, reubican poblaciones enteras, impiden o gestionan las migraciones y adoctrinan a la población a través de los medios de comunicación y particularmente a los niños, considerados prácticamente propiedad del Estado, material moldeable por el Estado, mediante los planes educativos de la escuela estatal, ya sean los de José Ignacio Wert o los de Irene Rigau. Los estados nacionales y sus ideólogos, los nacionalistas, para asentar el mito de la nación, implantan a través de la enseñanza colectivizada y de la cultura dirigida desde el poder político todo un relato histórico cuidadosamente hilvanado, conducente a fines actuales que nada tienen que ver con la verdad histórica. Es un relato romántico, distorsionado, idealizado, edulcorado generalmente hasta la cursilería. Ya esgriman las hazañas del Cid Campeador o las de Roger de Llúria. Los nacionalistas fomentan también el victimismo, porque llorar juntos une mucho, ya sea por la pérdida de Gibraltar o por el decreto de Nueva Planta. El nacionalismo crea y recrea así una y otra vez la nación soñada, y la casta política recoge los frutos en forma de un Estado más grande, más poderoso, más capaz de hacerse con el fruto de nuestro esfuerzo cotidiano y más legitimado por la población a la que embauca y anestesia. En palabras de Schopenhauer, el nacionalismo genera naciones y no al revés. Los ingenieros sociales de cualquier tipo son plenamente conscientes de la potencia que tiene la manipulación emocional de las identidades colectivas y por lo tanto dedican gran parte de sus esfuerzos a mantener, o si es necesario construir, todo un relato nacional compacto y atractivo para legitimar sus planes y para comprar la aquiescencia de la ciudadanía. Porque no nos quepa duda, el Estado compra la anuencia de la población. El Estado occidental de hoy, el posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue construido por aquellos a quienes Hayek denominó socialistas de todos los partidos. Décadas más tarde, ya en los 80, el sociólogo anglo-alemán Ralph Dahrendorf describió esa nueva democracia posterior a la Segunda Guerra Mundial como el consenso socialdemócrata. Sostengo que la legitimidad profunda de ese sistema, la legitimidad de verdad, la efectiva, la que lo mantiene, no es la mera legitimidad formal obtenida en las urnas, sino la doble legitimidad derivada, por un lado, del mito nacional y por otro, de la capacidad de dar. Pues bien, hoy vemos las principales fisuras en la legitimidad de los estados nacionales, precisamente allí donde el mito nacional del Estado no coincide ya con los sentimientos de una parte sustancial de la población, o allí donde la crisis de deuda impide al Estado dar todo aquello que durante décadas él mismo nos había enseñado a pedir, o donde suceden ambas cosas. Del Estado colectivista se espera que satisfaga las necesidades materiales y las llamemos necesidades místicas o espirituales de la población. Las primeras las ha venido satisfaciendo con deuda y más deuda. Las segundas con mitos y más mitos. Cuando la deuda ya es insostenible o los mitos se han desgastado y están obsoletos, el Estado se ve deslegitimado. Los liberales no le concedemos demasiada importancia a la idea de nación y solemos ser bastante refractarios a toda la parafernalia nacionalista, a los símbolos patrióticos. Somos universalistas, somos internacionalistas, fuimos los primeros en serlo, somos amigos de todo mestizaje, somos partidarios de la libre circulación y asentamiento de las personas y de los capitales, somos favorables a la evolución espontánea de las sociedades, de las lenguas, de las culturas, de los valores que las informan, y contrarios a su conducción mediante la ingeniería social de los estados. Somos contrarios a toda forma de nacionalismo porque desconfiamos de los objetivos reales de aquellos que esgrimen el mito nacional. Sabemos que para ellos la patria es más religión que ciencia. Y hemos comprobado una y otra vez a lo largo de la historia que para ellos vale todo o casi todo con tal de asentar la soberanía nacional colectiva, incluso a expensas de la única soberanía y de la única autodeterminación que a los liberales de verdad nos importa, la individual, la de todos y cada uno de nosotros. Es interesante devolverle la jugada a los nacionalistas, cualquiera que sea la nación que esgriman, y hablarles desde la individualidad en sus propios términos y con su propio lenguaje. Es lo que hice en diciembre del 2000, cuando escribí el Manifiesto por la Autodeterminación del Individuo, empleando conceptos y expresiones propias de la geopolítica o del derecho internacional, pero para referirme a mí mismo y a los demás seres humanos. Os recomiendo recurrir a ejercicios similares cuando habléis con nacionalistas catalanes o españoles o de donde sean,
Nada les descoloca más, porque para los nacionalistas la vocación gregaria de la persona va de suyo, la dan por sentada. Para ellos, si uno es de Madrid, tiene que sentir la nación española como un elemento fundamental de su propia identidad esencial, y si su evolución personal e intelectual le ha llevado a relativizar esto, a ser racionalista y universalista, pues es poco menos que un traidor y un descastado. Por supuesto, lo mismo sucederá aquí con los que no lloran de emoción al paso de la señera o en cualquier otra sociedad respecto a los mitos nacionales del lugar. Siempre que debato sobre esta cuestión, me viene a la mente una comida que tuve aquí en Barcelona con amigos nacionalistas catalanes, muy buenos amigos además, y algunos de ellos llevaban, eso fue hace muchísimos años, unas pegatinas que decían 11 de setembre sí, 12 de octubre no. Y yo les tuve toda la comida diciéndoles que para mí la fecha patriótica más señalada, crucial y memorable, la de mi propia nación de verdad, era el 15 de agosto. A los postres les revelé que se trata de mi cumpleaños, y creo que no me comprendieron demasiado. El PELIP es, seguramente, el único partido político del mundo que en su programa recoge la aspiración a que la apatridia sea considerada algún día como una opción libre al alcance de todos los seres humanos. Da que pensar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluya el derecho a una nacionalidad, pero no a repudiarla, no a cambiarla, no a prescindir de nacionalidad. Se ve claramente que es una declaración hecha por y para los Estados. El nacionalismo de Estado es, en mi opinión, el peor de todos los nacionalismos. Primero, porque tiene a su disposición el inmenso poderío estatal y lo utiliza. Segundo, porque suele ser inconsciente de su propia condición de nacionalismo, y esto es bastante grave. Al estar conseguidos sus objetivos y consagrados en la estructura política vigente, el nacionalismo de Estado deja de percibirse e identificarse a sí mismo como nacionalismo, pasando a definirse sencillamente como la normalidad. Para él, nacionalistas son aquellos que cuestionan esa normalidad y pretenden cometer el crimen nefando de promover un mito nacional alternativo al que ellos sostienen, sobre todo si afecta a una parte del territorio percibido como propio. Por su parte, el nacionalismo postulante aspira a derrocar al primero e imponer en el territorio y en la población que considera propios su propio mito y el correspondiente Estado. En los casos más civilizados, optará por ir adquiriendo poco a poco, década a década, elementos constitutivos de la condición de Estado o semiestado. Es lo que Miguel Herrero de Miñón denomina fragmentos de Estado. La política de café para todos de la transición fue un intento bastante burdo de camuflar la adquisición de esos fragmentos de Estado como si se tratara de una gran desconcentración administrativa. El problema del nacionalismo postulante es que inevitablemente deviene en nacionalismo de Estado según va alcanzando sus objetivos políticos, conforme va adquiriendo más Estado, y al final incurrirá en los defectos del primero. Por supuesto, lo que subyace en la pugna entre nacionalismos es lo realmente importante, no los mitos esgrimidos por cada parte, sino el poder sobre los ciudadanos. A los liberales no nos importa demasiado que un territorio se salga de un país y pase a formar parte de otro, o se constituya en país por su cuenta, ni que dos países se fusionen, ni que un país se fraccione. Lo que nos preocupa es que todos esos procesos, o su promoción, sirvan para fortalecer la ideología nacionalista y con ella el poder del Estado, ya sea el actual o el propuesto. Los liberales obviamente queremos muy poco Estado, y queremos que ese poco Estado no se base en mitos nacionales, superados en pleno siglo XXI por la globalización. Igual que queremos separar Estado y religión, queremos separar Estado y mitologías nacionales. El Estado mínimo, cuasi minarquista, en el que todos coincidimos, aunque hay todo un sector del PELIP que cree posible ir después más allá, es simplemente la organización política de nuestra convivencia social, manteniendo el orden público y garantizando la propiedad y los derechos civiles. Nada más. Para eso, el concepto de nación no hace ninguna falta. Si os fijáis, casi todo aquello por lo que pelean los nacionalistas enfrentados son competencias y poderes que ninguno de ellos debería tener y que deberían devolverse a la sociedad civil para que cada individuo los ejerciera de forma directa. Esto es muy importante, porque es lo que realmente nos diferencia a los liberales de todos los demás, que para nosotros la educación de nuestros hijos no es ni de Wert ni de Rigau, sino de cada uno de nosotros. Que no queremos que el aeropuerto de Barcelona sea ni de la Generalitat ni del gobierno central, sino de una empresa propietaria, y nos da lo mismo que esa empresa tenga su sede en la calle Balmes, en la Castellana o en Piccadilly Circus. Que pensamos
que la decisión de rotular un local en cualquier idioma, como la de permitir o no que se fume en su interior o que se vaya vestido o desnudo dentro del mismo, solo compete a su propietario y jamás al Estado. Que nos da igual que haya selecciones deportivas de España, de Cataluña, que compitan con otros estados, si lo importante es que haya clubes privados, que sean empresas o asociaciones privadas. Y eso de que compitan los países, pues yo por lo menos no he votado a ninguna selección española, ni madrileña, ni de ningún sitio. No sé por qué me tienen que representar en un mundial de fútbol o en una olimpiada. Que no admitimos peleas estériles sobre cuánto más puede endeudarse un territorio o sobre cuántos impuestos puede cobrar, porque lo que queremos es reducir drásticamente la deuda, los impuestos y el gasto público hasta la mínima expresión posible. El modelo territorial preferido por los liberales, no en España, sino en general, en el mundo, para salvar todos estos conflictos, suele ser el modelo federal. Lo que pasa es que es un modelo federal muy diferente del que aquí, por ejemplo, aboga el PSC, ¿no? Salvo en países con reducidas dimensiones o países muy homogéneos culturalmente, los liberales solemos apostar por el federalismo como manera de resolver estos temas. Los liberales estamos por la subsidiariedad más estricta y por la corresponsabilidad fiscal entre territorios, y promovemos la mayor cercanía y vinculación posibles entre administradores y administrados. ¿Cómo vamos a querer precisamente los liberales estados grandes y poderosos, con centros de poder alejados del ciudadano? No, preferimos atomizar, diversificar. Cuanto más desconcentrado y descentralizado esté el Estado, pues mejor, políticamente, no solo administrativamente. Además, como los mitos nacionales, la verdad es que nos dejan fríos los unos y los otros, pues somos seguramente los únicos en ver el conflicto entre nacionalismos con la suficiente perspectiva y objetividad, con el suficiente desapasionamiento, como para articular modelos territoriales sensatos donde puedan conciliarse los intereses y los anhelos de todos. Tal vez sea necesario recordar que, desde Ron Paul en los Estados Unidos hasta el Libertarian Party de ese país, los mayores defensores de la libertad individual en Norteamérica son también los principales adalides de la devolución de poder desde Washington a los estados. Lo mismo sucede en buena parte de América Latina, por ejemplo en Argentina, donde el Partido Liberal Libertario, pues nuestro equivalente, quizá uno de los equivalentes más próximos que tenemos, aboga por la devolución de poder de capital federal de Buenos Aires a las provincias. Los liberales europeos también han sido siempre bastante federalistas. Es importante la mediación de los liberales en conflictos como el de Irlanda del Norte, donde había dos nacionalismos enfrentados físicamente. Recordemos que el primer presidente de la nueva asamblea de ese territorio fue el líder liberal John Alderdice, que posteriormente fue presidente de la Internacional Liberal. Es normal. Entre los locos nacionalistas del Sinn Féin y los del unionismo británico, tuvo que ser un liberal quien construyera la paz desde la razón. ¿Quién si no? También cabe recordar cómo al término de la Segunda Guerra Mundial, los liberales aportaron mucho al movimiento federalista europeo que dio origen al maravilloso mercado común, hoy desgraciadamente distorsionado y reconvertido en una Unión Europea cada vez más centralizada, rígida y colectivista, que ha adquirido vida propia a expensas del ciudadano europeo. Es imprescindible en este punto dejar claro que el federalismo que proponemos no tiene que ver con ese federalismo vertical y jerarquizado que propone, por ejemplo, el PSC. Y he puesto todos estos ejemplos exteriores porque en España, donde se ha distorsionado deliberadamente el liberalismo para incorporarle contenidos conservadores o socialdemócratas, según, no son pocos los que consideran que es automática la correlación entre ser liberal y ser unionista, o entre ser liberal y ser fuertemente contrario al nacionalismo postulante mientras se asume sin más el nacionalismo centralista. Y quizá en Cataluña pueda ocurrir a la inversa en algunos casos. Los liberales somos contrarios a todos los tipos de nacionalismo, no solo al centrípeto, ni solo a los centrífugos. Y vemos la tensión centro-periferia desde fuera, como el que ve un partido de tenis mirando a un lado y a otro, o como el que ve a dos personas que se pelean y trata de buscar la manera de separarlos, de poner algo de calma y de sentido común sin salir mal parado. La coexistencia en varias partes del territorio español actual de sentimientos nacionales opuestos es un hecho. Obviamente ambos sentimientos son legítimos, obviamente ambos sentimientos son constantemente alimentados por las fuerzas políticas que se nutren de uno o del otro. Y obviamente ambos sentimientos responden también a la labor de los grupos mediáticos enfrentados y de las organizaciones de la sociedad civil correspondientes en cada caso.
Pero por importante que sea la leña que unos y otros echan al fuego, lo cierto es que existe una base real en ambos casos, un acervo de sentimientos, tradiciones, agravios y aspiraciones producto de la evolución histórica y cultural. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo le damos salida al conflicto de identidades en una misma comunidad? Y es importante reflexionar sobre ello porque ni la independencia que piden unos, ni la reunificación que piden otros, ni siquiera nuestro marco federal para el conjunto del Estado actual resolverían el problema interno que tienen sociedades como la catalana o la vasca, problema que seguirá estando ahí, aunque alcancen incluso la independencia. Ya sabemos cuál es la solución que le darían a esto unos y otros nacionalistas: aplastar la diferencia para imponer la españolidad o la catalanidad o la vasquidad mediante la ingeniería social y cultural del Estado pagada por todos nosotros. Los liberales de cualquier territorio donde coexisten sentimientos nacionales en conflicto, cada uno con su lengua y sus mitos, deberíamos promover otra solución, consistente en desmontar toda ingeniería social y devolver el máximo poder posible a la gente, a la sociedad civil, al mercado, permitiendo e incluso alentando la pluralidad cultural y lingüística y de todo tipo. Por la paz y por la libertad, esta es una tarea fundamental de los liberales, tanto ahora como después de una hipotética independencia. Los liberales defendemos a las minorías. Como escribió Ayn Rand, los derechos existen para proteger a la minoría de la mayoría, y la menor minoría es siempre el individuo. Un liberal siempre defenderá el derecho inalienable del individuo a ser diferente, derecho que les corresponde a todos, desde el judío en una sociedad cristiana, hasta el ateo en una sociedad creyente, hasta el homosexual en una sociedad mayoritariamente heterosexual, desde el catalano parlante en Alicante o el castellano parlante de Manresa, o el urdu parlante del Raval, hasta el vegetariano o el fumador. Hecha esta precisión sobre el papel de los liberales en el seno de las sociedades donde coexisten sentimientos nacionales enfrentados, la otra cuestión es ¿qué hacemos con el encaje territorial? ¿Cuál es el tipo de federalismo que podríamos promover como solución liberal al problema actual? Y la verdad es que soy bastante pesimista. Durante décadas hemos asistido a los errores de lo que fue la política del llamado café para todos. Se han creado autonomías políticas donde solo habría sido necesaria la descentralización real de la administración. Y ahora son imposibles de desmantelar, porque cada territorio tiene peculiaridades específicas. Hoy en día es una burda simplificación hablar de 3 nacionalidades históricas y el resto. ¿Qué pasa con las comunidades que tienen lengua propia sin ser una de esas 3? ¿Qué pasa con la especificidad foral tan compleja de Navarra? ¿Qué pasa con los 2 archipiélagos, uno de ellos con las peculiaridades propias de una región ultraperiférica europea? ¿Qué pasa con las 2 ciudades autónomas? ¿Qué pasa con la especificidad de la metrópoli capitalina? ¿Qué pasa con Andalucía, que ya al inicio de la transición celebró un referéndum para ser considerada por abrumadora mayoría igual a las nacionalidades históricas? ¿Qué pasa con los diversos estatutos de autonomía que han sido aprobados por amplia mayoría y que establecen grados de autonomía prácticamente tan altos como el que se ha negado en cambio en el caso de Cataluña? Dar marcha atrás en el pseudofederalismo establecido por el sistema autonómico es hoy por hoy bastante inviable, pero mantener la extraordinaria proliferación del Estado que ha surgido por esa vía y que han alimentado sobre todo el PP y el PSOE, y cuyo coste ya es inasumible, tampoco es una opción. Junto a este problema tenemos el problema principal, que es dar encaje definitivo a las comunidades en las que una porción mayoritaria de la población está descontenta con la pertenencia a España, o al menos en el marco actual. Poco importa que ese descontento se achaque a la labor perversa de los nacionalistas locales que han envenenado a la sociedad o a los agravios igual de perversos del centralismo. Lo cierto es que el descontento existe y requiere una solución. Para dar respuesta a ambos problemas y para acabar definitivamente con ellos, habría sido posible, y hablo en este tiempo verbal, habría sido posible, hasta hace unos años, lo que siempre defendimos los liberales más liberales, que era profundizar en la federalización, eso sí, estableciendo la plena corresponsabilidad fiscal entre 19 haciendas autonómicas en lugar de las 5 actuales, la general y las 4 forales. Esto habría requerido el paulatino establecimiento de conciertos económicos entre el Estado central y los 19 entes federados. Esto habría llevado seguramente a la recuperación del Senado o al establecimiento de algún órgano federal auténtico, con negociación real de aportaciones y contraprestaciones, y habría cortado de raíz la cultura de la subvención en determinadas zonas, cosa que habría sido magnífico para todos, pero sobre todo para esas zonas.
El modelo suizo nos da una idea de cómo podríamos haber manejado la cuestión de las lenguas incluso a niveles microterritoriales. Un cantón suizo es como una comarca catalana o más pequeño, y cada cual tiene su lengua y luego la gente habla, escolariza o rotula como le da la gana. El modelo belga podría habernos ayudado a superar el problema en las instituciones, porque hoy Flandes y Valonia son prácticamente dos países independientes y Bruselas es un territorio mixto que comparten junto a la corona el cuerpo diplomático y poca cosa más. Pero el modelo que me resulta más interesante de todos es el de las Islas Åland. Este archipiélago, extenso pero poco poblado, es de soberanía formal finlandesa, pero la autonomía con la que cuenta excede no ya la de Cataluña, sino, o la que Cataluña pretendía con el Estatut, sino incluso el Plan Ibarretxe. El Estado autónomo de las Islas Åland tiene plenas competencias, por ejemplo, en inmigración. Pese a ser territorio finlandés, tiene reconocida la capacidad de relaciones internacionales y representación propia en diversos organismos y es miembro de pleno derecho del Consejo Nórdico, donde tiene su propia embajada y delegación. Decide sobre los asuntos militares en su territorio, que ha declarado zona desmilitarizada. La única lengua oficial es el sueco, la única lengua oficial. Y así hasta completar todo un marco de autonomía que probablemente sea el más avanzado posible dentro, en derecho internacional, porque el siguiente paso sería la independencia o la libre asociación. Independencia que nadie en las Islas Åland se empeña en reclamar porque no les hace ninguna falta. Lo que plantea el documento del PELIB de 21 de septiembre pasado es precisamente establecer un nuevo techo competencial similar al de las Islas Åland y permitir que cada una de las 19 entidades autónomas que hoy conforman el Estado, las 17 comunidades y las 2 ciudades, puedan decidir si quieren alcanzarlo total o parcialmente y el ritmo de cada una. Lo que también decimos es que eso debe implicar una plena corresponsabilidad fiscal mediante conciertos económicos y el desmontaje de toda duplicidad de competencias. Y también decimos que solo puede hacerse de forma simétrica, aunque no necesariamente simultánea. Es decir, no se le puede brindar ese nivel potencial a una entidad federada y negárselo de por vida a otras. La pretensión de cometer ese agravio es lo que más enfada y solivianta en el resto del Estado a quienes rechazan la autonomía vasca o catalana y provoca la radicalización, retroalimenta la radicalización del otro nacionalismo, del centrípeto, porque la envidia es auténtica gasolina en el fuego de los sentimientos nacionales, sean cuales sean. Nuestro modelo es más federalista que el de cualquier otro partido y habría sido seguramente el camino más razonable para resolver definitivamente el problema, para cerrar de una vez el melón autonómico. Pero habría tenido que ocurrir hace años y mucho me temo que ninguno de los dos nacionalismos enfrentados está dispuesto ya a recorrer ese camino. Tanto los nacionalistas españoles como los nacionalistas periféricos están más decididos que nunca a imponer su visión y amenazan con reventar todos los consensos existentes. Y llegados a este punto, debemos reflexionar sobre las propuestas de secesión que hay sobre la mesa y sobre la reacción que cabe esperar de nosotros como liberales. Yo creo que el divorcio ya es prácticamente inevitable. Tal vez se pueda parchear in extremis y aguantar unos cuantos años más y que los colectivistas de uno y otro lado ganen tiempo con un armisticio de unos años, de una década más, pero incluso eso parece cada vez menos probable. Pues bien, si el divorcio es inevitable, francamente como liberal pienso que más vale hacerlo a la checoslovaca que a la yugoslava. Más vale sentarse a discutir procedimientos, compensaciones, ciudadanía, recursos compartidos, etc., que asumir e imponer a la gente las consecuencias de una ruptura brusca. La verdad es que es impresionante que tengamos que estar discutiendo esto, cuando habríamos podido tener una solución federal real que ninguna de las partes ha querido. Me recuerda a épocas pasadas de la historia, cuando había incluso guerras por cuestiones tan banales como una interpretación ligeramente distinta de alguna cuestión teológica. Parece claro que nadie se va a llevar a Cataluña de donde está, ni va a levantar una frontera en el Ebro, ni va a exigir pasaportes. Parece claro que las empresas de Almería seguirán vendiendo en Tarragona y las de Vic en Alcorcón. No parece razonable pensar que una hipotética Cataluña independiente vaya a tener un ejército que amenace a sus vecinos, ni una moneda distinta, aunque más le valdría tenerla y respaldarla en oro. No parece que la independencia hoy signifique gran cosa en el contexto de la Europa occidental. En realidad, a lo mejor es algo bastante vacío y sin embargo es algo por lo que se están casi matando los unos y los otros. De hecho, puede ser un gran error, porque hay toda una red de tratados que habrá que recomponer con el esfuerzo que eso conlleva, hay membresías de organismos que habrá que recuperar, hay que improvisar todo un edificio jurídico y administrativo, hay que partir de una situación
de fuerte endeudamiento que no parece que vaya a cambiar en los próximos años, ni se va a disolver con la independencia. Hay que tener en cuenta el problema social de una parte considerable de la población que se sentirá o potencialmente podría sentirse maltratada. Hay que considerar las implicaciones que tendrá en las relaciones empresariales y de todo tipo con el resto de la actual España. Es un órdago de enormes proporciones y probablemente desproporcionado para los objetivos reales que se intenta conseguir y que podrían haberse conseguido mediante un marco federal tipo Islas Holland. Quizá los beneficios no compensen, aunque desde luego compensarán no a la población ni a las empresas, pero es muy probable que sí compensen a los nacionalistas que pretenden gestionar el Estado post-independencia. Y ahí es donde creo que todos los liberales podemos percibir un riesgo. El riesgo no es la independencia, banal, como digo, en el mundo globalizado actual y en la Europa que conocemos. El riesgo es que el nuevo Estado sea gestionado desde el colectivismo exacerbado que podrían aplicar algunos nacionalistas. Y entonces, si la independencia no es gran cosa, ¿por qué unos se empeñan en independizarse a toda costa en lugar de alcanzar su soberanía y su emancipación política por la vía comentada? ¿Y por qué los otros se echan las manos a la cabeza con la mirada encendida de indignación y no aceptan ni siquiera un auténtico federalismo y hasta quieren disolver las autonomías e incluso amenazan prácticamente con aplicar el artículo 8º de la Constitución y enfilar las columnas de tanques hacia Lleida? Pues porque ambos son nacionalistas y no dan para más. Son como dos machos cabríos con la vista nublada por la testosterona que hacen chocar sus cornamentas dejándose llevar por dos patriotismos igualmente trasnochados en pleno siglo XXI. Si la población de un territorio decide mayoritariamente la secesión, nada podemos ni debemos hacer los demás, más allá de sentarnos a negociar los términos prácticos, aunque por dentro estemos pensando hay que ver lo que nos habéis hecho y hay que ver lo que os habéis hecho. Un liberal que se precie de serlo jamás intentará impedirlo por la fuerza, le guste o le disguste la decisión. La soberanía que nos interesa es la individual, pero es que esta cuestión es de inevitable decisión colectiva, y los ciudadanos son libres de articular sus porciones de soberanía política común para instar un cambio de estatus jurídico internacional de la zona donde habitan. Los liberales echamos de menos un marco jurídico global, de derecho internacional, para todo este tipo de procesos de secesión y de unión de territorios. Lo que es evidente es que el ámbito de la decisión siempre ha de ser el de la población total del territorio directamente concernido. Ni se puede dejar fuera de la decisión a partes de la población del territorio en cuestión, ni tampoco es posible a estas alturas pretender que la decisión la tomen los habitantes del resto de territorios. Los matrimonios son cosa de dos, pero después los divorcios pueden y suelen ser unilaterales. Y si se impiden, pues al final seguimos teniendo el mismo problema. Creo que los liberales tenemos que jugar a la carta de la sensatez en todo esto. Creo que tenemos que decirle al nacionalismo catalán que mida muy bien las consecuencias de una posible secesión traumática. Y tenemos que decirle al nacionalismo español que queremos una España compuesta por comunidades que quieran estar en ella y que no estén por obligación, ni obstaculizando por su descontento el curso de los demás. Viéndolo desde fuera de Cataluña, muchos piensan que más valdría, empieza a haber nacionalistas españoles que están a favor de la secesión, curiosamente, porque lo que piensan es que más valdría que España se quedara en 3/4 partes del territorio actual, pero que los que quedaran remasen en la misma dirección, porque piensan que así no se puede seguir. A los liberales no nos preocupa en exceso la secesión, lo que nos preocupa es el nacionalismo, cualquier nacionalismo, y creo que los liberales deberíamos decirle a los dos grandes nacionalismos enfrentados que tal vez haya todavía una remota esperanza de resolver el conflicto en una clave federal, pero esta vez federal de verdad, con transferencia real de los elementos de soberanía que corresponda y con lealtad y corresponsabilidad de los entes federados. Y si no es así, si al final hay secesión, pues debemos ser los guardianes del sentido común para que el proceso ocurra con las máximas garantías para los derechos individuales de todos, que son los que verdaderamente nos importan. Y si mañana es una parte del nuevo país la que quiere a su vez extinguirse, pues los liberales actuaremos respecto a ella como hicimos en el primer caso. El Cantón de Cartagena pidió en el siglo XIX incorporarse a los Estados Unidos de América, y parece ser que en Washington se tomaron el tema en serio. Una Cataluña independiente bien podría tener a renglón seguido su propio Cantón de Cartagena donde menos lo espere. Nuestra reacción como liberales deberá ser la misma para ese caso que para el caso de Cataluña y España. En cualquier caso, lo que verdaderamente me importa, lo que yo espero y deseo, es que el PELIB, los liberales libertarios, ya sea el PELIB de una Cataluña federada en el marco de una España reorganizada in extremis,
o el peligro de una Cataluña independiente, avance en cualquier caso en la política catalana, vaya asentando en la sociedad, frente al paradigma socialdemócrata, un nuevo paradigma liberal, logre separar Estado y economía, como los liberales conseguimos en su día separar Estado y religión, reduzca drásticamente los impuestos, las obligaciones y las injerencias estatales, afiance la libertad individual hasta sus últimas consecuencias, proscriba toda forma de ingeniería social, sea cual sea, relativice la mitología patriotera y ponga coto al colectivismo de los nacionalistas de cualquier color. Muchas gracias y a vuestra disposición para las preguntas.